está fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bendiciones a todos los amigos, a todos los oyentes y en especial a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos nuevamente a una nueva intervención y conferencia en la cual Dios nos permite compartir nuevamente su palabra eterna y poderosa. Sean bienvenidos y les rogamos que nos acompañen en el análisis de esta conferencia de esta noche, donde quiero hablar nuevamente de la nación de Israel, ya que como todos nosotros sabemos, es tema de conversación hoy en nuestros días. Pero no solamente tema de conversación, sino tema de análisis. Es por eso que en esta brevísima ocasión vamos a analizar y vamos a hablar de varios puntos de los cuales no se habló en la conferencia anterior, en el video anterior, donde hablé sobre la destrucción de Israel profetizada en la Escritura, en Lucas capítulo 21, verso 20, donde leemos la impactante profecía que nos presenta la Escritura sobre el destino de Israel, que, como bien todos nosotros sabemos, es una nación que se podría decir que es la manzana de la discordia a lo largo de la historia, teniendo así varios conflictos armados y violentos, donde la nación de Israel ha sido esa manzana de la discordia y es ese epicentro mundial de profecía. Es por eso que la conferencia de esta noche está titulada Israel, epicentro profético. Gloria a nuestro Dios para siempre. Así que para empezar con esta conferencia, quiero hacer una breve reseña sobre la situación geográfica de Israel y así también de su población. Como ya todos nosotros sabemos, la nación de Israel se encuentra ubicada en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, a estrechas del Mar Rojo, y la nación de Israel limita con algunos países, como ya ustedes sabrán, donde al norte limita con Líbano y Siria, y al este con Siria o Altos de Golán, Palestina y Cisjordania. Al sur con Palestina, la Franja de Gaza y Egipto, y al oeste limita con el mar Mediterráneo o mar de Chipre. Tiene una población de aproximadamente 9.656.000 habitantes, de los cuales 7.106.000 son judíos, esto es el 73,6% de su población, y de los cuales 2 millones son árabes, lo cual es un 21% de su población, donde otros 513.000 son drusos sicarcianos y otros 5,3% son otros habitantes. La nación de Israel tiene una extensión de aproximadamente 22.145 kilómetros cuadrados, de los cuales 21.671 kilómetros cuadrados son superficie terrestre. Tiene también una extensión de longitud de aproximadamente 470 kilómetros de largo y apenas tiene 135 kilómetros de ancho en su punto más ancho. La nación de Israel fue reconocida como nación y estado
el 14 de mayo de 1948, luego de haber sido dispersos por todas las naciones a lo largo de la historia, regresaron a su tierra y en 1948 las Naciones Unidas declaraban ante el mundo entero a la nación de Israel como Estado y nación, donde el mundo entero era testigo de aquel suceso que marcaba la historia para la nación de Israel, donde asombrosamente se cumplía la profecía que encontramos en Amós 9:14, donde cito: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Cierro cita. Esa impactante profecía de Amós 9:14 se cumple el 14 de mayo de 1948, cuando ante el mundo entero las Naciones Unidas anuncian y declaran al Estado de Israel como nación y como Estado, donde los conflictos a partir de allí no se hicieron esperar. Tanto es así que todos nosotros somos testigos de la historia de aquel conflicto armado como lo fue la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días que marcó un antes y un después para la nación de Israel, así también como la Guerra de Yom Kippur, en el día más sagrado del calendario judío, donde la nación de Egipto y Siria decidieron en ese día atacar a la nación de Israel, aprovechándose de que estaban en ruegos, en súplicas y en ayuno y oración, y toda aquella solemnidad ante el Dios viviente. Todos estos conflictos forman parte de aquel suceso apocalíptico y revelador que le depara a la nación de Israel, donde el Dios vivo, el Dios viviente ha estado y está con la nación de Israel por ser este su pueblo, por ser aquella nación que Dios escogió entre las naciones para comunicar su palabra, para levantar desde allí a sus profetas y a sus ministros, reyes y sacerdotes, para de esta manera dar a conocer y anunciar al mundo su palabra, y a través de esta nación de los judíos, mediante la genealogía, traer al Mesías Redentor, el cual vendrá en las nubes con poder y gran gloria, como lo declara la Escritura. Y quien es Dios sobre todas las cosas, tal como lo dice la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 5. Vayan y revisen esa escritura. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, tal como lo dice y lo reitera las escrituras en muchas otras partes. Gloria a nuestro Dios. Y es así que la nación de Israel es la manzana de la discordia, su capital Jerusalén, a nivel mundial. Y es porque la nación de Israel es el punto geográfico de toda profecía. Por eso la conferencia se llama Israel Epicentro Profético. ¿Por qué específicamente? Porque específicamente para todos nosotros los creyentes, los cristianos, todo lo que se suscita alrededor del mundo, conflictos, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, todo lo que se suscita, todo lo que sucede, debe ser visto y debe ser atendido, debe de ser tomado en cuenta y debe ser discernido por nosotros los cristianos mediante las escrituras. Pero todo lo que se suscita a nivel mundial necesita ser observado, necesita ser analizado, necesita ser conservado y entendido por nosotros,
pero aún más lo que se suscite en la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el epicentro mundial de toda profecía. Todo parte desde la nación de Israel, que es desde donde Dios nos comunica su palabra, desde donde Dios levantó a aquellos profetas y apóstoles y maestros para inspirarlo con su espíritu y escribir y darnos así su palabra escrita. Y en el tema anterior hablé sobre la impactante profecía que le depara a la nación de Israel. Vamos a leer lo que nos dice, pero no sin antes leer lo que nos dice Lucas capítulo 21. Gloria a nuestro Dios. Lucas capítulo 21, verso 22. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Vamos a leer lo que nos dice Lucas capítulo 21, verso 22, donde la Escritura nos dice: porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas capítulo 21, verso 22. Estos son días. ¿Cuáles días? Los días de tribulación, los días de la última semana de las 70 semanas del profeta Daniel, día que tendrá la mitad dividida en tiempos y mitad de un tiempo. Esto es 1 año, 2 años y medio año o 42 meses, como quieran ustedes llamarlo y como lo establece la Escritura. En esos días de tribulación, en aquellos días, serán de retribución. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. No como muchos dicen, que lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, en la devastación de la ciudad de Jerusalén por Vespasiano y su hijo Tito, y junto al ejército romano, donde asolaron en forma histórica a la ciudad de Jerusalén. Pero que aquello no tiene que ver con la profecía que se nos da en Lucas 21:20, donde leemos la Escritura que nos dice. Lucas 21:20 nos dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso nos dice Lucas 21:20, que es paralelo a lo que nos dice Mateo 24:15 y Marcos 13:14, donde ya expliqué en el video anterior o en la conferencia anterior titulada La destrucción de Israel. Lucas 21:20, paralelo a Mateo 24:15 y a Marcos 13:14, donde se nos habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, donde muchos creen que aquella abominación desoladora será el sentar del anticristo en un supuesto templo que se ha de construir. ¿De dónde lo sacan? De allá, de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde piensan que eso es la abominación desoladora, donde eso sí es abominable, pero no es lo que nos habla el profeta Daniel ni lo que nos hablan los evangelios, ya que los evangelios nos dicen, Mateo y Marcos nos dicen, que cuando veamos la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y nos dice que los que estén en medio de Judea huyan a los montes, no entren en ella, huyan a los campos, así nos dice. Eso nos dice Mateo y Marcos, pero Lucas ya no nos menciona la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, sino que Lucas directamente nos dice que es la abominación desoladora. Y Lucas nos dice que es cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos.
Eso es lo que nos dice Lucas, directamente, a diferencia de Marcos, de Mateo y Marcos, que sí nos hablan de lo que habló el profeta Daniel, lo cual es la abominación desoladora. Pero cuando revisamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, allá en el capítulo 9, verso 27, les recomiendo que vayan y revisen esta cita. No lo hacemos hoy por factor tiempo. Recomiendo que vayan y revisen Daniel 9, 27. Pero si quieren pueden leer todo el párrafo para que tengan un mejor contexto, una mejor forma de entender lo que nos dice la profecía del profeta Daniel. Y el profeta Daniel nos habla de muchedumbre, de las abominaciones de las muchedumbres. Y todos sabemos lo que es muchedumbre. Mucha gente, mucho pueblo. Y eso es paralelo a lo que nos dice Lucas 21, 20. Y paralelo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1, donde leemos aquella lista de entidades demoníacas que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, como ya lo hemos visto, y en griego Apolión. Entonces eso es paralelo a mucha gente, a mucho pueblo que vendrán siendo los ejércitos que rodearán a Jerusalén y por ende a Israel para su destrucción, tal como está profetizado, y donde para muchos este será un tema muy duro de aceptar y totalmente inaceptable, ya que creen que lo que aquí se dice ya ocurrió o tienen pocas esperanzas de que se cumpla, no sabiendo, o más bien sabiendo, que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, donde la Escritura nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, para muchos, el rumor de guerras, los rumores de guerras, de terremotos en diferentes lugares, de pestes, todo eso sí tiene que cumplirse. Pero lo que nos dice Lucas 21, 20, eso no, porque eso no puede cumplirse. Es que la nación de Israel es el pueblo de Dios. Claro que es el pueblo de Dios, pero no por eso la profecía que está profetizada no deba cumplirse, tal como lo hemos leído, tal como lo dice Lucas 21, 20, donde recomiendo a muchos a que vayan y revisen y mediten la Escritura. Y recordemos que todos los sucesos que están en los evangelios son una cadena de acontecimientos, de sucesos, una cadena eslabónica, donde cada eslabón es una pieza clave y donde cada acontecimiento viene en cadena uno detrás de otro. Es por eso que para muchos, para quienes dicen que lo que ocurrió en el 70 después de Cristo, en la asolación, en aquella destrucción que se hizo a la ciudad de Israel por el ejército romano, no por ejércitos, como nos dice Lucas 21, 20, donde él dice ejércitos en plural, dándonos a entender que no es un solo ejército, como sí fue el ejército romano en el 70 después de Cristo y en otros años posteriores, donde hemos visto estas devastaciones en la nación de Israel, pero nada comparado a lo que nos dice Lucas 21, 20, donde vemos cómo la Escritura nos dice sobre nuestro Dios que si Él no acortara aquellos días, ¿cuáles días? Los días de tribulación cual nunca ha habido ni lo habrá, tal como lo dice la profecía del profeta Daniel en el capítulo 12. Y nos dice la Escritura que si nuestro Dios no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Ahora, si tomamos en referencia y en cuenta lo que pasó en el 70 después de Cristo, ya tiene aproximadamente más de 1900 años, para ser exacto, 1930 años, y donde en 1930 años no hay el acortar de días. Nadie va a ser salvo en un periodo de 1930 años comparado a un periodo de tiempo de medio año, de 2 años y de 1 año, o esto es 3 años y medio
o 42 meses. Tiempos y mitad de un tiempo, como lo declara la Escritura, donde vemos que allí sí hay un acortar de aquellos días en relación a 1930 años para muchos que caen en ese error de decir que esto ya ocurrió. Y donde si esto es así, ya no esperemos que nada de lo que nos dicen los evangelios se cumpla. ¿Por qué? Porque todo ocurrió en el 70 después de Cristo. Y donde los terremotos, hambres, pestes, eso sí se va a cumplir, eso sí se cumple, pero lo de Lucas 21 no. Por favor, hermanos, atendamos a lo que nos dice la Escritura. Atendamos con diligencia y miremos los tiempos proféticos. Veamos el cumplimiento de la profecía y creamos a lo que nos dice la sola Escritura y no a lo que nos dicen los hombres. Todo hombre que habla tiene que hablar conforme a lo que nos dice la Escritura. Así que alertas, hermanos, a los últimos tiempos. Y es por eso, o es así, que la Escritura nos dice que si Dios no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Y nos dice que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso está en Mateo 24, 22, para que vayan y revisen aquella cita. Y en Marcos 13, 20, el acortar de aquellos días. ¿Por qué? Por causa de los escogidos. Si no, nadie sería salvo. También quiero señalar que para el tiempo de la gran tribulación, la Escritura nos dice claramente que la iglesia pasará, el pueblo de Dios pasará por la tribulación, tal como lo leemos en los evangelios. Y como lo confirma y lo reitera Apocalipsis capítulo 13, verso 7, donde se nos dice del anticristo que se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo cual es paralelo a lo que nos dice Daniel capítulo 7, verso 21, donde les recomiendo que vayan y revisen estas citas. Apocalipsis capítulo 13, 7, paralelo a Daniel 7, 21, donde el cuerno pequeño, que es el anticristo, en la profecía del profeta Daniel, hará guerra contra los santos y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, tenemos que entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo será después de aquella tribulación cual nunca ha habido, como lo dice la profecía del profeta Daniel en el capítulo 12, y como nos dice Mateo 24, 29, después de aquella tribulación será la venida, donde veremos la señal del Hijo del Hombre, de aquel Redentor de gloria, Jesucristo de Nazaret, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria, donde enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra, a los 4 confines, a levantar a su pueblo. Es por eso que nosotros debemos de estar apercibidos a los últimos tiempos, a la profecía y a los tiempos finales, ya que la profecía latente del tiempo profético pronto se ha de cumplir, pero donde nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, discernimiento de las Escrituras, para poder entender lo que ésta nos dice, para poder entender lo que nos dice la Escritura y no los hombres. La Escritura nos dice: todo hombre es mentiroso y Dios es verdad. Entonces, si alguno habla, hable conforme a la palabra, hable conforme a lo establecido por Dios, a lo escrito por aquellos profetas y aquellos apóstoles a los cuales Dios escogió e inspiró y llenó de su espíritu para declararnos la verdad de su palabra. Es por eso que con esta breve intervención lo que quiero es apercibir a muchos hermanos a que revisen lo que nos dicen las Escrituras, a que estén atentos, alertas a los últimos tiempos. Tenemos un nuevo virus que se está suscitando en la nación de China
así como alrededor de otras naciones, en el Reino Unido y otras naciones, nuevos brotes de nuevos virus, nuevas pandemias a las cuales el mundo entero tendrá que enfrentarse, donde hay el cumplimiento de las escrituras, donde se nos dice que habrá pestes en diferentes lugares. Es por eso que el epicentro profético mundial de profecía es Israel. Apercibámonos que cuando veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, como lo dice Lucas 21:20, sepamos qué cosa, que su destrucción ha llegado. Y muchos dirán, hermano, ¿y usted qué dice? ¿Por qué dice eso? Eso no debe decir. Pero le recuerdo y le señalo que esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que nos dice la Escritura y usted puede ir y leerlo por usted mismo, y donde hasta un niño de 12 años, 14, 16 años va a entender lo que aquí nos dice. Y es tan fácil de entenderlo como entendemos cuando leemos Salmos capítulo 1, Génesis capítulo 1, la creación y todo lo que es tan fácil de entender tal como nos dice lo que nos dice Juan 3:16, y así muchas otras partes de las Escrituras, donde se nos dice y se nos anuncia clara y abiertamente el acontecer de las cosas. No hay para qué dar vuelta ni decir no, esto no es, esto sí es. Claramente lo dice la Escritura. Así que ya saben, queridos hermanos y amigos, aquellos estudiantes y quienes meditan en las Escrituras, veamos la señal en el estado o en la nación de Israel. Cuando la veamos rodeada de ejército, sepamos que ha llegado su destrucción. ¿Y esto es hasta cuándo? Hasta que el tiempo de los gentiles o los tiempos de los gentiles se cumplan, tal como lo dice y señala la Escritura. Donde vendrá el desolador, como lo dice el profeta Daniel cuando habló de aquella abominación. Vendrá el desolador, vendrán aquellas muchedumbres abominables, tal como lo reitera y lo dice Apocalipsis 9, donde les recomiendo que lean ese capítulo 9 de Apocalipsis, el cual es paralelo al del profeta Ezequiel capítulo 38 en la profecía de Gog y Magog, donde cuando se determine, cuando venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, Apocalipsis 20, verso 9 y 10, recomiendo que vayan y revisen, se derramará sobre aquel desolador. Apocalipsis 20, verso 9 y 10. Se derramará cuando venga la consumación, cuando venga el cumplimiento de la palabra del Dios vivo, cuando todo sea consumado y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador y la Escritura se cumpla el misterio del Dios vivo sobre todas las naciones, las cuales lamentarán cuando Él venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a nuestro Dios para siempre. De esta forma, queridos amigos y hermanos, no les canso más. Espero esta breve intervención les sea de mucha ayuda, de suma ayuda en su enriquecer y en su conocimiento en cuanto a las Escrituras y en la meditación de las Escrituras. Esperamos que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube. No se olviden de compartir nuestro canal y de suscribirse, y no se olviden de estar atentos a las últimas o a las nuevas intervenciones a las cuales Dios nos permita compartir nuevamente con ustedes. Así que mil bendiciones, Dios los guarde y nos vemos en una próxima intervención. De toda lengua, de todo linaje, de toda nación, tu río fluye, llevando vida.
gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá. Confiesa tu río fluirá.